Bueno, pues hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Maribel, como dijo el pastor, y ahí yo le voy a hablar bien brevemente, porque esto es bien complejo y es extenso, del proyecto de ley de la senadora Venegas Brown, Naida Venegas Brown. Este proyecto trata, ella lo que quiere, obligar, ¿verdad?, que al médico que va a practicar el aborto, que le especifique a la paciente la edad del feto e informarle que el aborto terminará con la vida de un ser entero, separado y único, sumado al hecho de que debe de ofrecerle a la mujer un ultrasonido de su embarazo y un sonograma. Ella explica que no es religión, que es anatomía básica. Yo, en mi opinión, ella lo que quiere es crearle conciencia a esa madre que va a estar allí, pues con el ultrasonido, que es una vida lo que tiene ahí, para que escuche el latido de su corazón, que ahí hay una vida, y con el sonograma, los movimientos de ese bebé que está ahí, crearle esa conciencia. El proyecto también prohíbe los abortos de 20 semanas de gestación. La comisión recibió 481 llamadas, de las cuales 439 fueron a favor y 42 fueron en contra. La senadora Venegas Brown aclaró que la importancia del proyecto redunda en el consentimiento informado sobre el proceso de aborto, pero se le respetará a cada mujer el derecho de así hacerlo. No se le va a quitar el derecho, porque aquí el aborto está desde el 2008. Otra enmienda que ella busca en ese proyecto 950, que de las 6 clínicas que hay aquí de aborto, solamente uno es obstetra, o sea, un ginecólogo. Uno nada más, de 6 que hay aquí. Y ella lo que quiere es que porque rara vez se le explica a la paciente las consecuencias del aborto, y tiene muchas. Y no simplemente que tiene muchas, esto es a largo plazo. Una muchacha que se haga, según las estadísticas, una muchacha que se haga un aborto a los 17 años, tiene repercusiones toda su vida hasta los 70 y 90 años. A eso se le suma otras condiciones bien fuertes, porque no se le explica que su matriz puede ser perforada, que ella puede hasta morir también juntos, pueden morir los dos, no solamente el bebé. También quiere regular que una niña de 12 años no vaya sola como quieren que se haga, que vaya sola, pero en las salas de emergencia, yo que fui enfermera, iba por un catarro simple, el doctor no veía a ese paciente hasta que una madre o un padre estuviera allí. Se llamaba a la mamá o al papá y entonces el doctor bregaba con esa situación. ¿Cómo es posible que una niña de 12 años que no está capacitada para pensar se le haga un aborto? Ella pueda ir a una clínica sin nadie. Eso no lo podemos permitir. Como ya le dije, voy a hablar a la vez. Dice aquí, hemorragias, este procedimiento, además de daños graves, riesgos físicos y psicológicos de este procedimiento, hemorragias, infecciones, embolias, perforación del útero, infertilidad, cáncer de seno, partos prematuros o partos ectópicos o posteriores. Y además, como le dije ahorita, la muerte. Y eso sin contar el síndrome posparto, que son sentimientos de culpa, ansiedad, depresión, remordimiento, insomnio, pensamientos suicidios, abuso de alcohol o drogas, desórdenes alimenticios. Rara la vez que educa sobre sus opciones, tales como dar a un bebé
o adopción, o buscar ayuda en un centro de apoyo a la mujer, en centro de apoyo a la mujer embarazada. Esto no se da, hermano, no se da. Solamente esto es, vamos a hacerte un aborto, es lo más fácil y se gana mucho dinero. Cuando yo estaba buscando información acerca de esto, me entraba todo el tiempo una clínica de aborto y decía, llámame de noche. Y yo decía, pero si yo no quiero ver esto porque yo no voy a hacer un aborto. Tal vez pensaba la persona que está allá que yo me quería hacer un aborto. Y yo buscaba y volví a abrir la página. Llámame de noche, esto es confidencial. Y yo, pero ¿qué es esto? Dios mío, que prende el diablo. Santo. Entonces, el pastor pues, nos puso una pregunta también. ¿Cómo nos afecta esto? A nosotros, pues, nos afecta muchísimo. El aborto intencional es un acto de extrema violencia que termina con la vida de un inocente. El aborto en toda su forma quebranta una ley superior, el mandato universal, no matarás. Sin contar que el aborto tiene serias secuelas, como ya le conté, ¿verdad? Emocional, no importa cómo se haga, clandestino o legal, son profundas y difíciles de sobrellevar. Esto para toda la vida. La mujer que diga que se hizo un aborto y no tuvo secuela, eso es mentira, porque sí las tiene. Y vean, lo que estaba buscando, muchas hasta se han matado luego de haberlo hecho. Imagínense una niña de 12 años. ¿Qué podemos hacer? La otra pregunta, ¿verdad? Las estadísticas que tengo del 18% de las embarazadas en Puerto Rico son adolescentes, de las cuales un 87% no están casadas. Esto es triste, hermano. Esto es bien triste. Como ya le dije, hay 6 clínicas. De esas 6 clínicas solamente hay uno que es ginecólogo. ¿Qué cree usted que puede hacer la iglesia? En mi opinión, la iglesia puede buscar y orientar a los adolescentes, jóvenes y a los padres también, dando seminarios, talleres a los padres para que también puedan bregar con los adolescentes. No es fácil la era que nos ha tocado vivir. No es fácil, como yo le digo a la iglesia, ¿verdad? No es fácil a los pastores, no es fácil. Es una época muy dura, muy fuerte. Pero para eso tenemos a aquel que está allá arriba, ¿verdad? Con oración y esfuerzo, unidad de la iglesia se puede hacer. Y educando sexualmente en la sana doctrina. Siempre educando bajo la palabra. Porque la palabra no habla del aborto, pero sí nos habla de las relaciones ilícitas, que es un mandamiento, ¿verdad? Y otro mandamiento que explica es el de no matar, en especial a los más débiles y a los desprotegidos. Hasta aquí mi parte y el Señor los bendiga. ¿Alguna pregunta? Ajá. No sé, en la escuela, en el departamento, cuando dan la clase de salud, no dan la cuestión del aborto y su consecuencia y todo eso. Personalmente no sé. Yo no sabría decirle, yo no creo, porque ya hasta estos cursos se han eliminado en muchas escuelas. Porque yo entiendo que es bien importante. En mi caso, Que se puede añadir. en mi caso, yo doy charlas y talleres en las escuelas de diferentes temas y dos temas que yo traigo, uno de ellos es amistad, noviazgo y sexo, y toco ese tema. Y el otro es el sexo, las mentiras y la verdad. Y también toco el tema de lo que es la sexualidad y todo eso. Porque esas charlas se pueden llevar a las escuelas. Sí, yo las doy en las iglesias y en las escuelas. Sí. Que me las piden. Y es bien importante hoy en día, ¿verdad? En las congregaciones hacerlo, porque esto nos toca de cerca, hermano. No estamos exentos, de verdad que no estamos exentos. Porque, bueno, nuestros jóvenes nosotros los criamos y los educamos de una manera, pero la presión del grupo afuera es fuerte.
Es muy fuerte. El Dios me lo bendiga. Ahora dejo a la compañera que tiene el otro, que es más complejo todavía. Yo tengo un listado, hermano, entre las cosas, eso es mío. Sí. Te quedó muchas cosas ahí. muy bien, muy bien. No las sé porque Entre las cosas que podemos hacer es orientación. Exacto. Y Dios me dio la bendición de que se me abren las escuelas para dar talleres. Yo tengo, no es después, el que desee, yo tengo un listado de charlas de diferentes temas que yo doy en las escuelas y en diferentes sitios. Pero es una bendición. Si se abre la puerta, hay que entrar. Y no sé si cuántos vieron en Facebook, esto no sale en las noticias, pero no lo tiran, pero Mujeres por Puerto Rico, que es una organización cristiana, ellos hicieron una manifestación en las escalinatas norte del Capitolio, donde se vistieron todas de negro, en forma de luto, y fueron allí y empezaron a llorar, como que habían matado a los niños, y fue una manifestación poderosa. Yo me enteré el día antes, porque quien lo estaba organizando, algunos son de las catacumbas, y entonces nos informaron que eso lo iban a hacer, pero que eso era callado y que no publicaran en Facebook hasta el otro día, porque si se entera el enemigo, vienen y hacen una contramanifestación y nos dañan lo que queríamos hacer. Así que eso fue el top secret, se oró por eso y al otro día ¡pah!, se apareció allí. Esas son las cosas que también la iglesia puede hacer. Pienso que no tiene la estadística de los abortos que se generan. Sí. Increíble, impresionante. Bueno, vamos con Nidia, que está loca por hablar. Tampoco, eso es parte del tema de Maribel, pero tampoco hablamos de que los fetos se venden. Sí. Nosotros, la industria, nosotros nos gusta vernos bonitas, y la industria farmacéutica compra los fetos en las clínicas de aborto para hacernos cremas para la cara. Sí. Yo tengo 2 fetos en la oficina que me los dieron para dar talleres. Y en Japón creo que es China, creo que hay un restaurante que Escuche eso, que la cosa es bien aberrante. Pero vamos a darle rápido, eran 5 minutos, ya vamos por mucho. Nidia, si te pasas de 5 tienes 3 minutos, tienes 3 puntos menos. A mí este tema me tiene nerviosa, sí. Porque lo que vamos a traer hoy es bien extenso, así que zúmbale por Mi ahí. nombre es Lidia Cordero. Como dijo nuestro pastor, soy estudiante del instituto, estamos ya en el 4º año. Así que estamos ya en la recta final. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Y en esta noche yo vengo a hablar con ustedes, ¿verdad? Compartir sobre la ley 1000. Esta ley, escuchen bien, porque esta es una ley que va a afectar a los pastores, a los consejeros dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque esta ley es un proyecto del Senado. Y es bueno que escuchen quiénes son los proponentes, porque ya ahorita vienen las elecciones por ahí, y esas cosas es bueno tenerlas en mente cuando vayamos a ir a votar, porque así sabemos quiénes son los que están a favor y los que están en contra. Este proyecto es presentado ante el Senado de Puerto Rico. Solamente está presentado, o sea que todavía tenemos oportunidad de trabajar con este proyecto. La Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Familia, por los senadores Eduardo Barrio, Zoela Boy, Juan Dalmau y Miguel Pereira. Yo creo que ellos hablan por sí solos, ¿verdad? Yo no vine a hablar de los senadores en esta noche, pero sí vine a hablar de lo que ellos están proponiendo. A mí me enseñaron en mi casa y me decían que el pasajero por la maleta. Y así que nosotros vamos a considerar a estos senadores que son los que están proponiendo este proyecto. Dice que dicho proyecto lo que pretende es enmendar el artículo 1.6 de la ley 408-2000 de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico. Enmendar el artículo 13 y 41 de la Ley 246 del 2011, Ley para la Seguridad, Bienestar, Protección de Menores, y enmendar el artículo 10 de la Ley 20 del 2015, Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario,
a fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas y para fines relacionados. A continuación, yo les voy a dar una breve descripción de lo que es la terapia de conversión, que no es otra cosa. La ciencia contemporánea ha reconocido que ser una persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero, LGBT, es parte de la gama y espectro de la identidad humana, no es una enfermedad, desorden o condición salud, dicen ellos, ¿verdad? La terapia de conversión sexual, también conocida como terapia de reorientación sexual o terapia reparadora, consiste en una serie de métodos no aceptados por la ciencia de la salud enfocados al cambio de orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales para intentar convertirlos en heterosexuales o para eliminar o disminuir sus deseos o comportamientos homosexuales, incluyendo la modificación del comportamiento, la terapia de aversión, psicoanálisis, la oración y el consejo religioso. Este proyecto se encuentra presentado y ante la consideración del Senado, ya que este proyecto ha recibido oposición y está en espera de vistas. Si este proyecto es aprobado, afectará adversamente el ejercicio de profesionales dedicados a la salud mental, quienes, por razones profesionales o espirituales, creen y están dispuestos a ayudar a menores de edad en situaciones relacionadas a su sexualidad y afectos. Al aprobarse este proyecto de ley, el gobierno se estará inmiscuyendo indebidamente en la forma y manera en que atendemos los asuntos relacionados a la sexualidad de nuestros hijos, ya que en la búsqueda de ayuda de profesionales de salud mental o en la búsqueda de ayuda espiritual en el seno de la iglesia y ministerios religiosos. No estamos de acuerdo que se criminalice o se prohíba el uso de nuestra libertad y nuestras creencias espirituales en la forma y manera en que ejercemos nuestra paternidad. Es tiempo ya de que la iglesia haga sentir, haciendo llamadas a la oficina de nuestros senadores, haciendo uso de los medios de difusión tales como radio, televisión, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc., aunar esfuerzos entre los diferentes concilios y asociaciones cristianas. ¿Por qué? Porque si este proyecto se aprueba, las multas van a comenzar en $1,000 para los pastores, para los consejeros que cojan impartiendo cualquier tipo de ayuda a los jóvenes y a las personas, ¿verdad? Porque no solamente a los jóvenes, personas que quieran cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Sentimientos, tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos. Y esto es un proyecto que por aquí vamos a comenzar. Esto, como dicen por ahí, el principio de dolores. ¿Por qué? Porque por ahí un lado vamos a comenzar llevando a la iglesia a tratar de arrinconarla para que la iglesia nos haga el trabajo a los cuales nosotros hemos sido llamados. Tengo el proyecto de ley por ahí, si a alguno le interesa, porque esto es bien amplio, pero como teníamos 5 minutos nada más, pero si cualquiera que quiera una copia, se llegan a mí y yo le puedo hacer llegar, ¿verdad?, una copia de este proyecto, que es bueno que se sienten y lo lean con calma. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Amén. Déjame el micrófono por aquí. Si alguien me puede ayudar después, cuando alguien vaya a leer o hablar, que utilice el micrófono porque se está grabando. Hermano, hablando, diciéndolo en arroz y habichuela, ya lo dijo muy bonito. Eso es mío. Tienes puntos por eso. Ah, este es el mío. Oh, qué lindo. Está bien, está bien. Se han votado esas dos muchachas. Sí. Diciéndolo en arroz y habichuela. El proyecto que prohíbe la terapia, ellos le dicen terapia de conversión. Bien bonito, o sea, bien
Eso es que si usted viene un homosexual donde usted le predica y le dice que Dios lo puede transformar, a usted lo multan por 1,000 pesos. A eso se reduce el asunto. A eso se reduce. O sea, usted oró por él para que Dios lo transforme, le dice, Dios puede cambiar tu vida. Usted, y viene esa persona y lo denuncia, usted o preso, o paga 1,000 pesos, si no o preso. Porque según el gobierno, pues usted no le puede decir eso a nadie. Porque eso no es una enfermedad y eso no está mal. Esa es su preferencia, hay que dejarlo así. Bien, hermano. Dicen que la forma de gobierno más, o la mejor, dicen que es la democracia. Yo estoy de acuerdo. Pero la democracia se reduce a esto, que cada 4 años en Puerto Rico usted da el voto. Después de eso, el que se trepó allá arriba hizo lo que le dio la gana. Y usted tiene que esperar 4 años más para volver a votar en contra o a favor de esa persona. Esa es la pura verdad. Por eso es bien importante uno saber por quién va a votar. Y estar durante esos 4 años pendiente a ver qué hizo qué hizo el otro. Y mucha gente se olvida, a mí no me gusta la política, eso es una porquería, pero cuando viene todo eso encima de uno, dice, diantre, ¿de dónde salió todo este vómito del infierno? Pues porque no hicimos nada. Así que hay que estar pendiente a todas estas cosas porque nos afecta. Y la iglesia, además de orar, como dijo Nidia, usted se mete en WhatsApp, se mete aquí, se mete allá, hace una llamadita. Yo recuerdo, hace no sé cuánto tiempo fue, se iban a hacer unas votaciones de algo que afectaba a la iglesia y nos dijeron, mira, usted puede votar, llame a su senador o a su representante, llámelo, estos son los números de teléfono, y yo llamé. Y yo dije, mire, yo soy fulano de tal, mi número de teléfono es tal, mi email es tal, mi dirección postal es tal, yo me llamo fulano de tal, soy pastor, y yo no estoy de acuerdo con esto. Y yo quiero que conste, que se lo digan al presidente del Senado. Sí, ok, no hay problema, dígame su nombre otra vez. Y dice, no es el primero que llama, habían llamado un montón de personas. Hace un tiempo, en el cuatrenio pasado, vinieron los que se iban a tirar y reunieron a todo el pastorado. Y un montón de pastores dijeron, yo no voy a eso, es política. Y yo dije, pues yo voy porque yo quiero conocerlo y yo quiero que él me vea. Porque lo voy a tener en la mirilla. Y en un momento dado, cuando las preguntas, me acuerdo que en una ocasión fue con el presidente del Senado. Era una actividad política, o sea, invitaron a todo el pastorado. Y como dije, muchos no quisieron ir, yo dije, yo voy a ir. Y estaba el presidente del Senado allí, Rivera Chat, y nosotros lo confrontamos. Y cuando él dijo pregunta, todos los pastores se quedaron callados. Yo dije, vamos a picar adelante. ¡Pah! Yo tengo una. Y rapidito le hablé de la cuestión esta del matrimonio ¿usted va a votar en contra o a favor? ¿Cuál es su opinión? Porque nosotros los que estamos aquí, esas son las cosas que vamos a estar pendientes. Y él, no, gracias, que sí, rapidito. Entonces detrás de mí se metieron 2 o 3 más, por la misma línea. Y recuerdo el otro, que creo que es el representante actual del distrito 18, que le dicen Che, pues también le pregunté. Él en un momento dado estaba hablando, se presentó y yo le dije, quiero hablar contigo. ¿Qué tú opinas de esto, de esto, de esto, de esto? Y no. Claro, delante de nosotros se van a poner bien cristianos. O sea, pero si se va en contra, luego que están allá arriba, pues yo lo puedo confrontar. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas? Y yo me lo encuentro en todos lados. Y me conocen. Un pastor, este es el pastor que me metió la puya que él tiene. Para que estén pendientes. Para que sepan que nosotros somos iglesia, pero somos votantes también. ¿Funciona? Pues seguro que funciona. Seguro que funciona. Y respetan a uno. Ayer, y a veces le da hasta cierto privilegio a uno, pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso, no dejarse usar por la política. Ayer vino el gobernador inauguraron una escuela que van a hacer chocolate en Aguada, la fábrica de cacao, que la van a inaugurar. Y también estaban inaugurando un proyecto, un proyecto que le aprobaron, una propuesta federal para dar tutoría en unión con una colaboración con el Colegio de Mayagüez de Agricultura y Artes Mecánicas
y que se le va a estar enseñando a los estudiantes, dando una tutoría relacionados a eso, a robótica, ingeniería y un sinnúmero de cosas. Y entonces, pues ese día me llamaron por la mañana. Yo estaba lavando el auto en casa. Por la mañana me llamaron: pastor, necesitamos que usted venga para que haga la invocación inicial. Va a estar el gobernador. Pero no me importa. Pero ese tipo de cosas suceden porque ya tú has dado la cara, porque ya tú has hablado con la persona y entonces tienen cierto como respeto. Pero si nosotros nos vamos bien bajitos, ay bendito, pues mira, nos respetan. Así que dejando eso a un lado ya, vamos a lo que vinimos, porque la que hoy viene, voy a tratar de cubrir lo que no cubramos hoy, pues pero voy a tratar de cubrir el mayor material posible. Dije ahorita que estamos, la clase de hoy, una responsabilidad cristiana ante una sociedad compleja, la sociedad en la que estamos viviendo. Y antes de seguir, ustedes escribieron sus emails, solamente tengo 12, y a esos 12 yo le envié el material. Si usted no me ha dado su email, pues digan, ay, escríbalo bien. Escríbalo bien, porque hay alguno que tuve que orar y ayunar para poder entender qué decía ahí. Tuve que orar y ayunar, no entiendo lo que dice ahí. Y la hoja de asistencia, escriba su nombre, no firme. Escriba su nombre. No haga, la firma mía es así, no la haga así. Escriba su nombre porque se le va a dar un certificado. Y si usted escribe un garabato, el certificado de usted va a ser un garabato. Escríbalo claro para que salga bien. Si alguien... Ahí está. Sí, estaba ahí, quizás los que llegaron más tarde no han firmado. Ok, el tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo bien complejo, es bien complejo. Y estábamos hablando de lo que la iglesia está haciendo, ¿ok? Y yo creo que puedo hacer más, porque cuando digo iglesia, puede la gente pensar que es la iglesia en Puerto Rico, y es un pequeño grupo de la iglesia en Puerto Rico. El resto no hace nada. El resto nos dedicamos a cantar coritos y a ir a la iglesia y más nada. Y lo que estamos haciendo allá, que se encarguen ellos ahí. Pero, ¿perdón? Exactamente. El 20% hace el trabajo y da la cara y va presa por lo que está haciendo, y el 80% pues ora y canta coritos. Y se entera por las noticias de lo que está ocurriendo. Pero cualquier contribución que esperemos hacer nosotros como iglesia va a depender de nuestra comprensión de los problemas sociales. Y lo que estamos haciendo hoy aquí, de traerle a la iglesia para que la iglesia entienda cuál es el problema social, es parte de eso. Pero ustedes lo están haciendo, pero aquí no está toda la congregación de nosotros. Esa gente pues no sabe nada probablemente, si no lee, si no escucha, pues lo que reciben y lo que saben es lo que ven para noticias, escuchan y cosas así. Nada más. Y quizás mira para allá cómo están las cosas, pero no saben cómo le afecta a ellos como cristianos y a la iglesia. Si nosotros no estamos debidamente preparados, no será sabio avanzar a ciegas por los campos minados de la ética social. Si no sabemos dónde nos estamos metiendo, probablemente cuando comencemos a hacer el trabajo, cometamos muchos errores, porque no sabemos de lo que estamos hablando, de lo que está ocurriendo. Estas dos hermanas buscaron, se asesoraron, se prepararon y nos trajeron. Pero es un ejercicio que todo cristiano debe hacer personalmente. Todos nosotros debemos hacer ese ejercicio, averiguar. Y no solamente de una fuente, sino de varias fuentes. Y de fuentes correctas. Porque si nosotros escuchamos, lamentablemente, como decía Noel, el 80% de los cristianos en Puerto Rico son de un partido político y no hay quien los mueva. ¿Okay? Y votan a ciegas por ese partido, aunque los que estén ahí todos sean los hijos del diablo que están esperando a treparse de arriba a matarte a ti. Y como quiera, ja en la papeleta. Exacto. Y no se asesoran y van a ciegas a votar. Y después se trepan allá arriba y nos matan. Nos matan. La cantidad, la escala y gravedad de los asuntos que nosotros estamos enfrentando en este tiempo no tienen precedentes. Esto es algo que no tiene precedentes, especialmente por causa de la revolución científica que tenemos. La Biblia dice que en los posteriores tiempos la ciencia aumentará, y nosotros lo estamos viendo hoy en día. Usted compra un celular hoy
que es el celular más brutal que han tirado. Y en 3 meses, dice, no, ese no sirve, el nuevo, este es el que es bueno. Y la ciencia va tan rápido que si uno no se da cuenta, cogen de sangre a uno y está cambiando de celular semanalmente. Entonces, esa revolución científica está también trayendo ciertos problemas y ciertas prácticas que se convierten en prácticas sociales que no tienen precedente, que son cosas nuevas por causa de la ciencia que está aumentando. Miren, esto que está aquí, usted lo ve en una tablita, aquí hay 20 páginas resumidas en una tabla, porque el tipo que yo estaba leyendo le dijo tanto y tanto que yo dije, yo lo voy a hacer en una tabla y resumo el problema. Esto que está aquí eran los problemas que teníamos antes, que para la generación anterior eran problemas sin precedentes. Ya para nosotros es lo viejo, para nosotros esto es lo nuevo. Para nuestros abuelos, quizás esto era lo nuevo. Para nosotros, lo nuevo es esto. Antes se hablaba de la guerra, la primera guerra, la segunda guerra, y se entraban a tiros y se tiraban con piedras y qué sé yo. Ahora no. Ahora estamos hablando que se puede destruir el mundo completo con una bomba atómica. Ahora estamos hablando de que ya hay armamentos en satélites donde se puede disparar un rayo láser desde un satélite a otro país y ¡pups! Y se acabó. Los predirigidos. O sea, ahora mismo, pues, por ejemplo, era impresionante. Yo vi en las noticias hace un tiempito atrás donde los árabes en Palestina le estaban disparando unos misiles a Israel. Y Israel tenía unos contramisiles. O sea, ustedes veían los misiles de los enemigos en el aire, Israel hundía un botón y se lo rompía en el aire. Y se lo rompía en el aire. A ese nivel. Y yo veía eso en las películas, Star Wars y cosas así. Pero ahora tú lo ves en la noticia de hoy, mira cómo una cosa increíble. Increíble, pero se está dando. Antes hablaban de los hijos ilegítimos. Eso es un producto de una canita al aire. Que tiró aquel y por ahí está el muchacho. Pues no, ahora hay vientres alquilados. Ricky Martin, creo que va a tener más nenas ahora, o nenas ahora, no sé. 2 nenas, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Alquila un vientre. Coge su espermatozoide, le paga a una mujer y le dice, yo quiero que tú me guardes eso ahí adentro en tu útero hasta que salga. Y yo te voy a pagar tanto. Cuando salga es mío, no es tuyo. Y firmame este contrato. Esas cosas no se veían antes. Pero eso es producto de que la ciencia está aumentando. Entonces la iglesia se pone frente a eso y dice, diantre, y si en mi congregación una pareja que no puede parir, dice, caramba, eso a mí me podría funcionar, yo quisiera hacerlo. ¿Qué va a hacer la iglesia entonces? Cuando alguien en tu congregación le esté con hacer algo así y diga, no, eso no es pecado. Son situaciones que por causa de los nuevos inventos y la ciencia aumentará, la iglesia tiene que entonces volver a reevaluar y sentarse a pensar y volver a escribir y es que esto no estaba en el reglamento. Esto no estaba escrito, ¿qué yo hago ahora con esto? Y acá los pastores rompiéndose la cabeza, ¿y qué hacemos con esto? Y empezamos a buscar en la palabra, ¿dónde? Y nos damos cuenta, vean que eso no lo menciona la Biblia. Eso de alquilar vientre. Y ahora, entonces ahí es que las cosas se complican. Antes había homosexuales y estaban tapaditos. Después se destaparon. Pero ahora ya no son homosexuales. Ahora es la comunidad LGBT y eso sigue. T, V, Z y por ahí para abajo un montón de cosas. Porque ya no es que quieren que me siento mujer. Ahora es que me siento cocodrilo. O sea, yo soy cocodrilo. O si no, a mí me gustan los nenes chiquitos. Para casarme y tener relaciones con nenes chiquitos. ¿Usted vio el caso que se está viendo en el tribunal de un hombre que quiere casarse con una perrita? Bueno, en la India se casan con culebras y se casan con mil cosas. Porque esa era su esposa. Y en estos días yo estaba leyendo un caso de una muchacha de 19 años que a los 13 años
le compraron una muñeca zombie, donde le falta la quija de abajo, y es una muñeca, pero es una muñeca zombie. Y a los 19 años, ella dice que se quiere casar con la muñeca, porque la muñeca le habla, porque ellos tienen relaciones sexuales ella tiene relaciones sexuales con la muñeca, tienen intimidad, y nadie la ha amado tanto como esa muñeca, que cuando apagan la luz, ella se mueve, qué sé yo. O sea, es una locura. Hay un caso que el muchacho de la India, Ajá. un grupo que mandó los padres por verlos nacer, Así. sí, Porque lo tuvieron sin el permiso de él. Mi papá me echaron al mundo y nunca me preguntaron si yo quería nacer. Así que yo los voy a demandar. dicen que lo van sus padres, son buenos. No nacer el mundo, llegar al mundo, pero van a demandar. Esos son casos que estamos viendo ahora. La cosa se complica. Es más complejo el asunto, no es tan simple. Antes había desempleo porque, pues, antes era machete que se picaba y de momento aparecieron unas máquinas que pican la caña y entonces desplazaron al empleado. Pero entonces ahora tenemos microtecnología y la microtecnología pues ya ahora reemplaza la máquina. ¿Ok? Cuando el colegio de Mayagüez, yo me enteré, alguien me lo comentó, cuando el colegio de Mayagüez tuvo su primera computadora, dicen que aquello era que ocupaba un salón completo de tan grande que era la computadora. Y ahí ellos tenían archivado la información de los estudiantes. En una computadora que era igual de grande que un salón. Ahora eso cabe en un chip, así. Esa información. Y la computadora, yo tengo esta computadora, estoy estrenando la computadora, muéranse de la envidia. Y esa computadora tiene un tera de memoria, o sea, 1000 gigas de capacidad de memoria tiene esa cosa. Y tiene 8 RAM de velocidad. Me estoy guillando con la computadora. Sí, pues gracias a Dios la que yo tenía ese daño y ahora tengo esa. La cuestión es que la ciencia aumenta y eso va a aumentar, cada vez se aumenta más el desempleo en la isla donde vivimos y en el mundo entero. Antes había drogas ilegales, ahora las drogas son legales, la venden y también ahora el gobierno las quiere vender. Quiere montar su propio negocio a vender cannabis y que medicinal y toda la cuestión. Exacto. Entonces vemos ahora cómo probablemente dentro de nuestras mismas congregaciones aparezca un hermanito que tiene alguna situación, una condición física y digo, pues hermano, pues eso es medicinal. Yo la estoy comprando porque es medicinal. ¿Entiendes? Eso es como comprar una Panadol, pues yo me compré un tabaco de marihuana y me la fumo todas las noches y duermo como un bebé. Y entonces uno acá, diantre, ¿y qué yo hago ahora? Lilia dice que lo pone en disciplina y lo bota a la iglesia también. Pero son situaciones, lo que quiero traer con esto son cosas que hacen que la iglesia, tiene que volver a repensar cómo yo trabajo con esto ahora. Cómo yo lo brego, cómo lo trabajo. Porque el hermanito me está diciendo que es una medicina, ya el gobierno dice que es medicina. La ciencia está diciendo que es medicina. Le está violando los derechos. Y le está violando los derechos. ¿Okay? Entonces ahí uno tiene que buscar información. Y no simplemente creer lo que te digan, sino buscar gente cristiana que esté preparada en eso y que le pueda asesorar a uno. Mire, nada que se fume es medicina. Nada. Sí, la planta tiene unas propiedades medicinales, pero eso se está usando hace muchos años, que se le extrae y se convierte en una medicina y la gente la toma y nadie lo sabe, porque es que las plantas son medicinales. Eso es una cosa. Ahora que tú coges la hojita, la seques y te la fumes, ya eso son otros 20 pesos. Es que tengo otras personas, lo que pasa es que no las dan. Exactamente. Pero entonces eso, lo que traigo con esto es que es una complejidad, es un problema que trae la nueva tecnología, la nueva ciencia, y la iglesia tiene que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que asesorarnos, buscar gente que venga y nos explique y que nos hable
pero que nos hable correctamente y la verdad. Porque hay gente que está hablando y son médicos, pero lo que tienen es un interés por detrás y entonces no hablan correctamente. Exactamente. La iglesia, como dije antes, debe asesorarse bien sobre estos temas con expertos que sean cristianos. La iglesia tiene el derecho y la obligación de denunciar a la sociedad por estos males. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Si alguien pudiera coger ese micrófono y leer ese texto bíblico, yo le doy 5 chavos cuando cobre. Rapidito. Para que salga cebolla. Dale, varón. Dios los bendiga, hermano. Amén. Empieza por ahí. Marcos 6, 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Gracias, varón. Aquí vemos, en el tiempo de Jesús, viene Juan el Bautista y le dice al político: tú estás mal, tú estás actuando mal. Al político, al que gobernaba en ese tiempo, y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él le quitó la mujer al hermano y se fue a vivir con ella, la hizo su mujer. O sea, el tipo era bravo, pero Juan era más bravo todavía. ¿Y qué le pasó a Juan por causa de eso? Le cortaron la cabeza. A pesar de que Herodes le tenía a Juan, porque sabía que, dice la Biblia, que Herodes se iba a la celda donde estaba Juan y lo escuchaba atentamente y sentía temor en su corazón porque lo reconocía como profeta de Dios. Pero en un momento dado que Herodes había metido 4 palos y la hija de esta mujer con la cual le estaba viviendo bailó y le dijo: bailate tan bien que te doy lo que me pidas. Le hizo así. Y la mamá le hizo: ven acá. Y la ¿qué fue, mami? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y ahí él dice: no me puedo negar porque todo el mundo escuchó lo que yo dije, así que mi palabra está envuelta. Y le cortaron la cabeza, se la dieron a la nena y la nena se la llevó a la mamá. Mira, mami, lo que tú me pediste aquí está. Así que por causa de Juan denunciar, tiene la obligación la iglesia de denunciar ante la sociedad a la sociedad por estos males. Quizás yo no la puedo obligar a la sociedad, pero sí yo puedo identificar y decir: mira, esto está mal, esto está mal. Y eso fue lo que Juan el Bautista hizo en un momento dado. La iglesia debe estimular, nosotros como pastores, estimular a los miembros, ya sean políticos, porque dentro de nuestras iglesias podemos tener hermanos que trabajen en algunas áreas de la política. Políticos, funcionarios, hombres de negocio, gremialistas o miembros de cualquier otra área de la vida pública. Debemos estimular a este tipo de hermanos, de miembros que tenemos en la iglesia, a que ellos nos ayuden a buscar y aplicar las soluciones adecuadas, porque a veces nosotros como iglesia estamos bien envueltos y sabemos citar la palabra, nos sabemos hablar de teología, sabemos aprender el demonio y todo ese tipo de cosas. Damos la Santa Cena, preparamos una buena predicación, pero nos hablan de estos temas y es que yo no sé de eso. Zapatero a sus zapatos, pero tenemos gente en nuestras iglesias que quizás trabaja en el gobierno o trabaja en tal sitio y sabe. Entonces ellos nos asesoran, nos llamamos, mira. Entonces nosotros, como hablando acá, yo puyo a este que tengo aquí y este puya allá. ¿Ok? Porque yo lo preparo en cuanto a valores y él está dentro de la esfera del gobierno en tal sitio que ahí él puede influir y llevar la palabra o establecer o lograr, quizás él sea uno de los que toma las decisiones en tal sitio, en tal foro, y por causa de los valores que la iglesia siembra en él va a tomar una decisión basada en los valores que la iglesia sembró en él. Pero eso la iglesia tiene que entenderlo. Nosotros no, como iglesia, no podemos solamente, no es simple, porque no quiero utilizar la palabra simple porque se oye como despectivo. Iba a decir, no simplemente orar, sino no tan solo orar, porque la oración no es algo simple, es algo poderoso, pero no tan solo orar,
sino hay unas estrategias que Dios ha puesto en nuestras manos y hay que usarlas. ¿Okay? Y por eso no significa que me voy a coger una bandera popular o PNP o independentista y me voy a parar en una esquina. ¡Ah, arriba! No, no es eso. No es eso. Hay otras formas de hacerlo. La Biblia no siempre habla específicamente sobre estos males, pues muchos de estos males no existían en los tiempos bíblicos, pero sí establece la Biblia principios y valores por los cuales nosotros nos podemos dejar guiar para entonces saber qué hacer ante tal o cual situación que sea compleja dentro de la sociedad. ¿Alguien me puede buscar 2 de Pedro 3 del 15 al 18 y con el micrófono leerlo? Y mientras lo busca, yo leo lo que dice aquí. A veces resultará difícil encontrar la respuesta correcta, pero eso no significa que no esté en la Biblia algo que me pueda ayudar a tomar una decisión en tal o cual problema. ¿Quién lo va a leer? El micrófono. 3, 15 a 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren, hermano, el Nuevo Testamento se escribió cerca de hace 2000 años y todavía no se le llamaba Nuevo Testamento porque estaba siendo escrito todavía, y ya Pedro le dice a los hermanos, hay algo que de los escritos de Pablo, hay unas cosas que son difíciles de entender. O sea, él entendía que el otro apóstol, Pablo, dice, él está escribiendo cosas que son difíciles de entender, y hay unas personas que no tienen buenas intenciones y están tergiversando lo que Pablo está escribiendo. Más tarde eso se convirtió en parte de lo que es el Nuevo Testamento, parte de la Biblia. Quiere decir que si en aquel tiempo era difícil de entender, imagínate 2000 años después, que las culturas son diferentes, el tiempo es diferente, el idioma es diferente, pues caramba, va a ser difícil de entender. Pero eso no significa que no exista, no podamos encontrar en la palabra respuesta para los problemas actuales. Siempre va a haber una respuesta. Quizás no la encontremos exactamente. Usted no va a encontrar en ningún texto bíblico que diga fumar marihuana es pecado. ¿Eso no existía antes? Alquilar el vientre, eso es del diablo. Eso no está en la Biblia. Así no lo va a encontrar. Pero va a encontrar principios, va a encontrar valores. Y eso usted lo coge y lo aplica al problema actual, que antes no existía. Y antes existían unos problemas que ahora no hay. Es lo mismo. ¿Ok? Así que, si para aquellos hermanitos se les hacía difícil entender lo que Pablo escribió para poder aplicarlo, para nosotros también se nos va a hacer difícil. Pero eso no significa que Dios no está hablando. Y que ahí, en la palabra, hay respuesta para todas nuestras inquietudes. Quizás no encontremos una palabra, perdonen la redundancia, pero sí vamos a encontrar los principios. Y sí hay una dirección de Dios. Romanos, voy a leer,
con el micrófono, por favor, que alguien me ayude y así yo descanso mi voz. 2 personas. ¿Quién es la primera? Rapidito. Amén. Tú lo vas a leer en una versión y otra persona lo va a leer en otra versión. Romanos 12, del 1 al 2. Te vamos a dar un café. Déjalo un día, 12 cuentas, húndelo. Ahí está. Dios bendiga. Amén. Por tanto, amados hermanos, les ruego que den su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Perdón. No, sigue ahí, sigue ahí. Sí, sigue, el 2 también. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Ok, otra persona que me lea eso mismo, pero en esta versión. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Sí, está ahí. Sí, pero esta, es que están lo mismo en 2 versiones. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es lo mismo para que está en 2 versiones. ¿Okay? Eso que acabamos de leer, ¿te conformas o te transformas? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No te conformes a este mundo, renuévate. Entonces, ante eso, ¿qué yo voy a hacer? O me conformo, soy parte de la corriente, a mí bling lo que está pasando, o transformo mi mente y hago algo. No me puedo quedar. Pablo dice, no te conformes, transfórmate. Nosotros venimos del mundo con la mente dañada, venimos del mundo con pensamientos que no son cristianos, no tenemos la mente de Cristo. Cuando venimos al Señor, tenemos que dejar todo eso, quitarlo y transformar mi manera de pensar. Y ya no aceptar lo que antes aceptaba como bueno, que era malo. Y tengo que transformarme. Algunos cristianos se conforman a este mundo o siglo, a sus normas, o falta de normas. El mundo tiene unas normas que no son buenas y a veces no tiene ninguna norma. Haz lo que te dé la gana. Se conforman a sus valores, que son esencialmente materialistas, y a sus objetivos, que son egocéntricos y ajenos de Dios. ¿Cómo son los valores del mundo? A veces no las tienen. Son materialistas, son egocéntricos, son ajenos de Dios. La Biblia dice que no nos conformemos a esto. Y hay gente que viene a los pies de Cristo y se conforma. Lo deja pasar. Como si nada. Lo hacen porque es más fácil dejarse llevar que nadar en contra de la corriente. El secularismo contemporáneo es bien poderoso y es sutil. Las presiones que hace sobre nosotros, que ejerce sobre nosotros, las presiones a conformarnos son fuertes. Porque es difícil nadar en contra de la corriente, es difícil luchar contra este mundo. Y lo más fácil es, hay una forma de pensar equivocada, que es que está profetizado que las cosas que vayan de mal en peor. Está profetizado y es bíblico que esto se va a poner color de hormiga brava. Es más, si no se pone así, Cristo no viene. Pero usted sabía que hay otros lugares en el mundo donde está 1000 veces peor que aquí. Y aquí no se ha puesto así porque la iglesia ha hecho presión. Si va como quiera va a ocurrir, pues que donde yo vivo sea el último lugar que se dañe entonces. Y de eso me encargo yo. No voy a dejar que se me dañe mi casa, mi pueblo, mi país. Yo voy a hacer lo que esté en mis manos.
¿Ok? Yo sé que esto va a pasar, pero donde yo vivo será el último lugar donde suceda, porque yo estaré al frente peleando y haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así, morir con las botas puestas. O te conformas o te transformas. Los cristianos tenemos o deberíamos tener una mente renovada. Nuestra mente renovada tendrá consecuencias radicales sobre nuestra vida, pues nos permitirá discernir y aceptar la voluntad de Dios y por lo tanto transformará nuestra conducta. Mente renovada cambia la conducta, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Eso está en Proverbios. Si queremos vivir correctamente, tenemos que pensar correctamente. Si queremos pensar correctamente, tenemos que tener una mente renovada. Para yo pensar correctamente, yo tengo que renovar mi manera de pensar. Yo no puedo pensar correctamente con una mente que no es la de Cristo. No basta con llegar a la iglesia, convertirme y aprender los coritos. No basta con llegar a la iglesia y convertirme al Señor y comenzar a servir. ¿Saben qué sucede, hermano? Cuando no hay una transformación de nuestra mente y llegamos a la iglesia y aprendemos a vestir como el cristiano, aprendemos a hablar como el cristiano, aprendemos a tocar la pandereta como se toca, y no tenemos la mente renovada, en cualquier momento tienes un problemita con cualquier hermano y te va. Te chisma, te da coraje, revienta la... Mira, ¿qué pasó contigo? Todo fue estético, no hay nada profundo. Pero tenemos que tener la mente renovada porque no podemos darnos el lujo. O sea, Dios quiere trabajar con tu interior, con mi interior. Dios quiere renovar mi mente completa. No tan solamente el exterior, es lo profundo de mi alma. Para que cuando yo tenga un problema en la iglesia, que lo voy a tener, para que cuando yo tropiece con alguien en la iglesia, que te aseguro que voy a tropezar con alguien, porque somos humanos y tropezamos con el más cerca que estamos, no con el que está lejos, pues tú puedas tragar con la mente de Cristo y pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? De un pensamiento. Micrófono, por favor. Déjalo un día y cuenta hasta 2 o 3, hasta que se ponga verde. Sí, rapidito. No, fue un pensamiento que me acordé, ¿verdad? Que cuando a nosotros nos oprimen, ¿okay? Cuando nos oprimen, es como si nos estuvieran exprimiendo. Y cuando nos exprimen, ¿qué sale de nosotros? Puede salir algo agrio o algo dulce. Pero ahí que tenemos que reflejar lo que realmente somos. Amén, amén. Déjalo prendido. Si se agota la batería, le ponemos 2 más. Ok. Por aquí voy. Una vez que nuestra mente se renueve, ya no nos ocuparemos de los asuntos del mundo, sino de la voluntad de Dios, lo cual nos transformará. Si yo no tengo la mente de Cristo, cada vez que ocurra algo, yo voy a responder como respondía antes. Ante los problemas sociales y las situaciones que están viniendo ahora, yo respondo igual que los demás. Pero cuando mi mente se renueva, y para eso yo tengo que esforzarme, ¿ok? Una vez que mi mente se renueve, ya yo no me voy a ocupar, yo no voy a estar, yo no me voy a dirigir, mi vida no se va a dirigir por el egocentrismo del mundo, por la vanidad del mundo. Mi vida, yo voy a buscar hacer la voluntad de Dios, que siempre es buena. Se sabe quién tú eres, cuán transformado estás cuando tú estás en medio de un problema. Cuando tropiezas con alguien en la iglesia, cuando te da un coraje, ¿qué tú haces ahí? ¿Te vas de la iglesia por un chismecito? ¿O te quedas en la iglesia, oras a Dios, buscas dirección de Dios, hablas con la persona con mucho amor y trabajas el asunto? Pero eso de chismarse e irse, eso implica que tú no tienes la mente de Cristo, tienes la mente del mundo todavía. Actúa como el impío.
no como Cristo. La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta. Debemos tener una mente cristiana, debemos tener una mente que haya comprendido a fondo las premisas básicas de la Escritura y que se inspire plenamente en la verdad bíblica. Solo así podremos pensar con integridad cristiana sobre los problemas del mundo contemporáneo. Pero voy a darle rapidito a esto. Tenemos que tener la mente de Cristo. Miren estos pasajes bíblicos. Pablo escribe no solo de una mente renovada, sino también tener la mente de Cristo. Nuestra mente se puede renovar, pero tenemos que tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo en Filipenses dice que tenemos que tener la actitud de Jesús. Y Cristo en Filipenses, si usted se lee leyendo el pasaje, dice que se humilló, que dejó lo que tenía, dejó su grandeza, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Y dice, ustedes tengan esa actitud. Esa es la actitud, esa es la mente de Cristo. Mateo 11:29 dice: lleva mi yugo, Jesús hablando, sobre vosotros, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice, aprende de mí. Un yugo, el pedazo de madera que se le ponía un lado encima a un buey, al cuello, y el otro lado al cuello. Y cuando había un buey viejo, joven que era inexperto, se lo ponían junto con un buey viejo que ya era experto, y el buey viejo le enseñaba al nuevo. Y Jesús lo que está diciendo es eso: yo soy el buey viejo, yo sé cómo se trabaja. Ponte el yugo mío que te voy a enseñar, camina a mi lado y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo con esas palabras. Ponte al lado mío, ponte el yugo, camina a mi lado, mira todo lo que yo hago para que aprendas. Eso se llama aprender a tener la mente de Cristo. Y en Corintios 2:16, 1 Corintios 16 dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si pasamos por este proceso de tener la actitud de Jesús, de estar al lado de Jesús y mirar cómo es que lo hace, yo lo voy a hacer igual. Yo voy a tener la mente de Cristo. Y solamente así yo puedo enfrentar las situaciones de la vida y los problemas sociales, la iglesia, para trabajar con eso y hacerlo bien. La historia humana en 4 eras. En el próximo slide lo vamos a ver, pero aquí vamos quiero explicar algo. El mundo sin Cristo ve su historia desde un punto de vista humanista, egocéntrico y materialista. El que no tiene al Señor saca a Dios de la escena, saca a Dios de la ecuación. Su vida es así del mono y por ahí para abajo, Dios no existe. Y sabe Dios qué pasa en el futuro. Y si me muero se acabó todo y ya está. Tener la mente de Cristo nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve, a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. La Biblia divide la historia humana en 4 eras que les voy a presentar ya mismo, que no están señaladas por el surgimiento y caída de imperios, dinastías, civilizaciones, sino por 4 acontecimientos fundamentales, que estos son creación, caída, redención y consumación. Hay muchas personas, muchos teólogos que dividen la historia de la humanidad en, ¿cómo se llama esto? En dispensaciones. Y algunos ponen 4 dispensaciones, otros le ponen 5, otros le ponen 6, otros le ponen 7, 8, y depende del teólogo que usted leyó, pues sabe cuántas dispensaciones son. Pero, miren esto. Dios crea, Dios juzga, Dios redime y Dios perfecciona. No tiene que ver nada con gobernantes, no tiene que ver nada con imperio. La historia humana, Dios crea, la creación, creó al hombre y vio Dios que era bueno. ¿Qué le pasó al hombre? Dios lo juzga porque cayó en pecado y eso es malo. Luego de eso, Dios redime, la redención. Cristo es lo nuevo que llegó.
Y al final de la historia del ser humano, Dios perfecciona, es la consumación, el final y es lo perfecto. Tú no puedes sacar a Dios de la ecuación. Veamos las cosas como Dios las ve. Yo puedo poner la dispensación en que aquel rey, aquel otro, pero la realidad es que Dios es el que barajea la cosa aquí. Dios tiene el control y tiene el mango agajado, tiene la olla agajada por el mango. ¿Okay? Dios crea, Dios juzga, Dios redime y Dios perfecciona. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Estamos aquí. Después de Cristo y antes del fin. Estamos por aquí. ¿Ok? Dios es el centro de la historia humana, no lo podemos sacar de la ecuación, no podemos vivir como si Dios no existiera. Esta sociedad necesita ver esto, el mundo necesita ver esto, nosotros tenemos que verlo. Yo no puedo pensar como piensa el mundo, la iglesia no puede pensar como piensa el mundo, la iglesia tiene que ver las cosas como Dios las ve, desde una esfera más alta, donde Dios se ve así, teniendo el control de lo que ocurre, donde Dios se ve así, responsable de la finalidad de todo este asunto, donde Dios es el que decide, Dios crea, Dios juzga, Dios redime y Dios perfecciona. Dios es quien lo hace, no es el ser humano, es Dios. Y lo que ocurre aquí abajo y lo que hagamos aquí abajo, un día le daremos cuenta a Dios. Así que es bien importante que tengamos ese tipo de mentalidad, porque si nos vamos con la mentalidad del mundo, sacamos a Dios de la ecuación y cualquier invento, de momento nos vemos nosotros como parte del mundo. Es imposible ofrecer fórmulas sencillas, como dije al principio, y precisas para la complejidad de los problemas de ética personal y social que nosotros enfrentamos hoy. No se pueden dar respuestas sencillas, simplistas. A veces son bien complicadas, demasiado complicadas. Pero Dios nos ha dado 4 reglas, o 4 regalos, o recursos que nos ayudarán a desarrollar una mente cada vez más cristiana y un pensamiento más equilibrado. Dios nos dio herramientas. Dios nos dio una mente que razona. Nos dio un libro, que es la Biblia. Nos dio un maestro, que es el Espíritu Santo. Y nos dio una escuela, que es la iglesia. Esas herramientas Dios nos las dio a nosotros. Miren esto. Vamos a ver la mente. Son herramientas que Dios nos dio. Dios nos ha hecho criaturas racionales e inteligentes. La Biblia dice que Dios creó todos los animales, pero a nosotros no nos hizo animales. Nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Nos hizo racionales. Podemos pensar, podemos razonar, podemos analizar. Dios nos dio ese don, nos dio esa capacidad. Por ahí dice, mira, tú tienes más de 2 dedos de frente, chico, piensa. ¿Ok? En el Salmo 32:9 dice el Señor, o nos prohíbe comportarnos como el caballo o como la mula. No seas como el caballo o como la mula, sin entendimiento, que necesitas que los obligues para que vengan a ti. No seas así, chicos. En 1 Corintios 4:20 nos dice además que no seamos como niños, sino como adultos en nuestro modo de pensar. O sea, Dios en momentos dados confronta al ser humano y le dice, yo te hice un hombre que puede razonar, yo te hice inteligente, yo te di una capacidad, úsala, chico, úsala, ser humano, piensa, tú te pareces a mí, te hice conforme a mí, te di unas capacidades, úsalas. Así que eso es un regalo que Dios nos dio una mente para razonar ante las situaciones difíciles que vivimos. Dios nos dio un libro, que es la Biblia, y en ese libro habla del testimonio de Cristo. Y nos dio ese libro para que dirija y controle nuestros pensamientos, para que nos ayude. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. A medida que asimilamos las enseñanzas del libro, nuestros pensamientos se ajustarán a los suyos, a los de Cristo. No se trata de memorizar textos bíblicos, yo sé de dónde dice esto, yo sé dónde dice aquello, y a veces fuera de contexto, para tener uno preparado para cada pregunta, un texto bíblico para cada pregunta, o escribirlo como una espada en el momento justo
Más bien, realmente de lo que se trata es de comprender los grandes temas y principios de las Escrituras y su estructura en 4 fases, que fue la que dijimos ahorita. Dios crea, Dios juzga, Dios redime, Dios, ¿cuál es el final? Dios perfecciona. Ok. O sea, es entender la palabra, es entender los principios bíblicos. No sé cuántos de ustedes han cogido una clase de hermenéutica, pero es el arte de interpretar las Escrituras. Hay una forma de leer la palabra correctamente, no a lo loco. Y eso es bien importante, poder entender ese tipo de cosas. Estamos hablando de un maestro que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad o de la verdad, que nos revela el significado de las Escrituras, que nos ilumina la mente para que comprendamos, para que las comprendamos y apliquemos las verdades de la palabra. Juan, el micrófono, quiero leer. Vamos a ver las estudiantes, vamos a dar aquí a Maribel. Hay que darle. Yo creo que está prendido, mira. Déjenlo prendido, no lo apaguen. Porque quizás que se está apagando solo, porque ya la batería está. Ahí está. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sigo? Sí, hasta el final. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo guiará toda verdad. Eso es otro regalo que Dios nos da. Otro recurso que Dios pone en nuestras manos. Y por último, la comunidad cristiana, que es la iglesia, nos dio una escuela. Es una escuela. Como contexto para que desarrollemos nuestros pensamientos. Aquí en esta escuela, en este lugar, en la iglesia donde tú perseveras, esa es tu escuela. Aquí te vas a pulir. O te vas para el infierno o llegas al cielo. Sí, porque algunos se molestan, se rebelan y se van chismados. Y después dicen, no quiero saber de las iglesias. Pero algunos pasan esa prueba y llegan al cielo. La variedad es la mejor garantía contra una visión parcial. Miren, la iglesia de Cristo no es tan solo la iglesia donde tú perseveras. La iglesia de Cristo no es tan solo la iglesia que existe en Puerto Rico. La iglesia de Cristo está regada por todo el mundo y hay diferentes denominaciones y gente que son siervos y siervas del Señor, que si tú los ves, pensarías que no van para el cielo. Gente que son siervos del Señor y siervas del Señor, que si tú los ves, pensarías que no van para el cielo. Porque las culturas, a veces nosotros anteponemos la cultura más alta que el Evangelio. Y hay culturas y hay culturas. Hay culturas y hay culturas. Así que la variedad de iglesias es la mejor garantía contra una visión corta y parcial. La iglesia tiene miembros de ambos sexos, de diferentes edades, de diferentes temperamentos, con experiencias y culturas diferentes. Todo esto con la riqueza que tal diversidad de transformados da a la interpretación bíblica, es difícil mantener nuestros prejuicios. Cuando nosotros cogemos la palabra y nos sentamos, si nosotros pudiéramos sentarnos y que aquí cada uno de ustedes fuera de un país diferente, de una denominación diferente, y si a eso le añades hasta épocas diferentes, probablemente nosotros caeríamos al piso pidiéndole perdón al Señor porque hemos juzgado a gente de manera equivocada. Y cómo Dios ha trabajado con gente y cómo Dios está trabajando con personas. Siempre recuerdo aquel ejemplo que me dieron
de aquel misionero que fue a África a predicarle a las tribus, y cuando llegó allá se encontró que todas las mujeres estaban sin brasier y adoraban al Señor, y aquello hacía así, y alababan al Señor. Y el misionero que fue de Puerto Rico se escandalizó y dijo que el diablo se había metido en esa iglesia, y mandó a buscar un montón de cajas de brasieres. Y la administración fue cómo se ponen los brasieres y cómo se usaban los brasieres. Y después que él se fue de la tribu, que iba en la canoa, detrás de él iban todos los brasieres bollando en el agua. Nunca hemos usado eso molesta, eso pica. La mentalidad, ¿okay? La cultura. Y el puertorriqueño ve una escoba y cae en pecado, pero allá eso es. Entonces, hay que tener una conciencia y estar bien claro. La diversidad, el exponernos a otras culturas, es bien importante. A veces la mente la tenemos tan pequeña que pensamos que tenemos a Dios y que tenemos toda la verdad, la tengo yo, y que fuera de esto no hay nada que sea cierto. Pero cuando a veces nos damos unos cantazos bien grandes, cuando nos exponemos a otras culturas, a otra gente que le sirve al Señor, y que siempre escuché algo y lo aprendí. La forma en que adoramos a Dios habla más de mi cultura que de Dios. La forma en que adoramos a Dios en cada país dice más de mi cultura que de Dios mismo. Porque cada persona, cada país adora a Dios de una forma diferente. Y la forma en que aquel adora, yo sé que aquel es africano. La forma en que aquel adora a aquel, yo sé que aquel es de Sudamérica. Aquel lo veo con una guitarra joquera y brincando así, ya ese es americano. Es gringo. Y si tiene un güiro y toca un merengue bien hipeado adorando al Señor, pues es dominicano. Habla más de la cultura que de Dios mismo. Así que hay una gran diversidad y eso nos ayuda a tomar decisiones y a llegar a conclusiones fuera de prejuicios. La iglesia es una escuela. Pero cuando hablo de iglesia no me limito a la iglesia local, sino la iglesia completa en el mundo, que es la iglesia del Señor. Y estos son los 4 regalos. Aquí tenemos la mente racional, un libro que es la Biblia, un maestro que es el Espíritu Santo y una escuela que es la iglesia. Ahí hay 20 páginas. No sé si pueda seguir. Me quedan 2 minutos. ¿Sigo o paro? Tú me dices, de hecho, paro. Vamos a parar. Ok. Ya esto entra, yo no sé ni por cuál slice yo voy. Déjame ver aquí. Dame un segundo. Ok, eran 34 slides, vamos por el 20. Pero si le doy a lo demás no salimos. Vamos a parar aquí, porque ya esto aquí entonces entramos a otra dimensión donde habla, y esto como la vez anterior. Usted sabe que la novela se queda y te da un chispito del capítulo anterior para que te quede con el saborcito en la boca. La próxima vez vamos a comenzar aquí donde nos quedamos. Deberíamos imponer nuestros puntos de vista en la sociedad, porque yo creo esto es lo que dice la palabra, y lo vamos a imponer, y vamos a luchar para que el gobierno sea así, y así tienen que ser las leyes, y lo vamos a hacer aunque nos vayamos a las manos. ¿Lo imponemos? ¿O hay otra forma de trabajar con esto? Te estás adelantando. Hermano, allá atrás hay café, hay sandwichito, hay juguito. No nos deje eso. Coma, tómese el café, el juguito. Vamos a hacer una oración y cuando oremos al final, aquí hay una canastita y estamos recogiendo una ofrenda.
Si usted quiere donar algo para la catacumba, pues lo echa aquí. Pero si Bechi quiere decir algo del instituto, ok. Pues nos ponemos en pie, hermano, y oramos. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por enseñarnos, Señor, tus escrituras, tu palabra. Gracias por abrirnos el camino. Gracias por abrirnos los pensamientos, Señor. Y gracias por esos 4 recursos que tú nos has dado. Una mente racional, Señor, porque nos has hecho conforme a tu imagen y semejanza. Gracias por el libro precioso que nos dejaste, tu palabra, la Biblia. Gracias, Dios de los cielos, por ese maestro que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y gracias por el cuerpo de Cristo, por esta escuela, Señor, donde nos has puesto, Señor, que nos enseñas, que nos educas, Señor. Oh Dios, gracias, Padre, por todo esto, porque nos enriquece y nos hace sabios para enfrentar la problemática compleja de nuestra sociedad. Oramos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.